Hola, vamos a seguir con la lección 11. Como ya les había mencionado, esta semana se va a realizar la lección 10, 11 y 12. Y pues ya saben, la 12 es el examen, el segundo examen que harán. Y pues empezamos con el tema, que es notación científica. Bueno, la notación científica pues se creó ya que existen numerosos contextos donde aparecen números muy grandes o muy pequeños y por ejemplo, pues las masas de los astros, las distancias interestelares, pues son cantidades muy grandes, o también, por ejemplo, el peso de los átomos, el diámetro de un glóbulo rojo, pues estas son muy pequeñas. Y para poder representarlas y no poner la cantidad tan extensa que es, se utiliza la notación científica, que en ella pues se utilizan las potencias de 10. Aquí vemos un ejemplo de cantidades muy grandes y cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, en el diámetro del Sol, pues es esta cantidad, pero ya representada con notación científica es de esta forma. Es decir, que está pues a una potencia de 9, bueno, una potencia de 10, pero multiplicada 9 veces. Es decir, que pues más a fondo van a ver ejemplos para que lo puedan comprender mejor, pero aquí lo podemos ver representado ya. Aquí pues se pueden dar cuenta que son 9 veces. Entonces se va a, pues aquí básicamente es como mover hacia la izquierda o derecha dependiendo si la cantidad es menor o mayor. Aquí es positiva, entonces esta cantidad, aquí donde está la coma, pues se debería de mover 9 lugares hacia la derecha, ya que es un número positivo porque la potencia no lo dice. Aquí pues ya representado sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ya aquí, como vemos, es correcto que es la potencia a 9, que son 9 lugares desde pues la coma que nos señala el número. Aquí en el caso de pues una cantidad más pequeña, que es el diámetro medio de un átomo, aquí nos dice la cantidad y como ven pues es una cantidad muy pequeña ya que es de muchos ceros, y se representaría en notación científica de esta forma, y como vemos la potencia es negativa ya que es un número más pequeño. Y aquí está el 3 porque aquí nos tendríamos que mover hacia la izquierda. Del 3, pues como es aquí un número entero representado así, se movería el punto o la coma, que aquí no está señalada, hacia la izquierda porque es número negativo 10 lugares, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí se le agrega la coma, que pues nos señala que aquí está el punto de los 10 números, y se le va a agregar este 0, pero este 0 no se cuenta en esos 10 lugares o el número que les ponga aquí. Siempre tiene que ser desde pues, el número que les señale aquí y recorrerlo hacia la izquierda. Pero pues ya vamos a ver unos ejemplos más a fondo para que lo puedan comprender mejor. Aquí nos explica las potencias de 10, aquí 10 está elevado a la 0, entonces es 1. Ya elevado al 1, pues el 1 se multiplica por 10 y nos da 10. Aquí el 2 se tiene que multiplicar 2 veces el 10 y nos daría 100. Y así sucesivamente, aquí son 3, entonces 10 se multiplica por sí mismo 3 veces y nos da 1000. En el caso de la potencia negativa, es decir, pues se divide. Aquí como es solo 1, entonces es 1 entre 10 y nos da esto. Y aquí la potencia negativa es 2, entonces se tiene que multiplicar 10 por el número al que esté elevado. Aquí es 2, es 10 por 10. Aquí está representado, pues sería 100. Y eso lo dividirías entre 1 y ya te da el resultado. En el caso del 3, pues se debe de multiplicar los 10 3 veces por sí mismo, y aquí pues sería 1000 y lo divides en 1 entre 1000 y ya te da el resultado. Esto nada más es para que entiendan las potencias de 10.
Ya después, pues la expresión de un número en notación científica consiste en representarlo como un número entero o un decimal con una sola cifra entera. En ambos casos del 1 al 9 y este multiplicado por potencia de 10, ya sea positiva o negativa. Es decir, que cuando esté representado en notación científica siempre va a haber un número, ya sea entre 1 y 10, que pues es el entero, y ya se pone la X y después se pone el 10, que pues es porque se usan las potencias de 10, y aquí pues elevado al número ya sea entero, o sea es un número entero positivo o negativo, que sería pues las veces a las que está elevado el número o las veces que tienes que mover el punto, ya sea de izquierda si es negativo o a la derecha si es positivo. Aquí viene otro ejemplo del número de átomos en 12 gramos de carbono, y aquí nos viene esta cantidad, como ven es muy grande, entonces para no ponerla así pues se utiliza la notación científica. Aquí pues como regla principal es que en la notación científica siempre tiene que quedar un entero, siempre, y nada más uno. Entonces si les saliera el número así y ustedes les pediría el problema que lo conviertan en notación científica, pues tienen que contar cuántos ceros hay hasta el número entero, porque les digo que siempre tiene que quedar uno solo entero. Entonces aquí, por así decirlo, quedaría el punto. Ya contando todos estos números, pues son 23 y ustedes lo pueden confirmar al contarlo. Entonces, pues ya sabrían que pues, como la potencia es 23 y se representaría así. Y como ven, les decía que aquí se debe de quedar el entero, entonces aquí se pone la coma y pues los números que no sean hasta 0 para que se pueda entender mejor. Ya si lo vieran de esta forma, pues aquí ustedes, como es positivo, se mueve hacia la derecha, tendrían que hacer el punto o la coma hacia acá, así 1, 2, 3, hasta llegar a 23. Y como ya pues no tienen números ustedes que poner, se les pone 0. Aquí la masa de un átomo de carbono es el caso contrario, ya que es el negativo. Aquí como podemos ver es menos 23 y aquí está representado. Y si cuentan todos estos ceros hasta este 1, porque es un número entero y aquí se supone que estaría el punto, como aquí lo vemos, aquí está el punto. Entonces si es negativo, esta coma o este punto se empieza a contar desde acá, entonces aquí es 1. Estos no se cuentan, o sea, si es negativo se va a ir hacia la izquierda, entonces quedaría 1 y a 2, 3, 4, 5 se les va agregando 0 porque pues tienen que agregar un número y este es el 0. Entonces ya agregarían aquí después del 1, 1 hasta 23 ceros, como aquí lo pueden ver, y ya se le agrega pues se le señala que aquí queda la coma o el punto y se le agrega un 0 nada más, pero este 0 pues no se cuenta dentro de esos 23 lugares. Aquí, como les decía, un número en notación científica pues consta de una parte entera formada por una sola cifra, que como les decía siempre tiene que haber un entero y que sea un número solo, como aquí lo vemos, pues es la A, y luego una parte decimal, que son a veces los números que se le agregan, que pues no tienen que ser específicamente 0, y luego ya una potencia de base con 10 con exponente en entero. Es decir, aquí está el 10, que es pues la potencia, y el exponente, que es el número por el que pues se le va a agregar ceros, ya sea a la derecha o izquierda. En este caso, si es positivo, pues es a la derecha. En esta notación, pues el exponente, es decir, el número que sale aquí chiquito, es el orden de la magnitud. Aquí, dado un número en notación científica, pues llamamos orden de magnitud al exponente de la potencia 10, como les decía, y así nos da una idea clara de cómo es el número con el que estamos tratando. Por ejemplo, si es 6, pues estamos hablando de millones, si es 12 de billones y si es menos 3 de milésimas. Y por ejemplo aquí, 20.300 tiene 5 dígitos enteros
entonces tendrán que desplazar la coma hacia la izquierda 4 lugares. Es decir, aquí 20.000, aquí está la coma, la tienen que... Es decir, como es positivo, o sea, si ven un número así, grande, entero, aquí pues no se señala, pero es, pues, se induce que, o se deduce que aquí está el punto o la coma. Entonces, si la notación científica nos muestra que es 4, se va a mover 4 lugares, es decir, 1, 2, 3, 4. Y aquí quedaría la coma, esto con el fin de representarlo así en nuestra notación científica. En el caso de que sea un número así, es decir, que sea un número muy pequeño, pues tiene como primer dígito no nulo el 5, es decir, que este sería como nuestro número entero, porque es el primero que sigue después de los ceros. Entonces habrá que desplazar la coma hacia la derecha 5 lugares, es decir, si le sale así el número, pues tienen que desplazar los 5 lugares, 1, 2, 3, 4, 5, porque aquí está la notación, bueno, el exponente que nos muestra 5 lugares, y así quedaría representado, porque aquí nos quedaría la coma. Entonces ya se entiende que desde el 5, o sea, si ustedes no vieran este número y vieran esta notación científica, podemos ver que está un exponente de 5, entonces la coma se recorrería hacia acá 5 lugares y pues nos daría este número. Para expresar un número en notación científica, pues aquí está en notación decimal. Y ya que lo vemos en notación científica, pues, bueno, primero en notación decimal, aquí si vemos este número solo, pues tenemos que tomar en cuenta que debemos de dejar este número entero. Y ya de ahí nos vamos recorriendo el punto, por así decirlo. Como este es un número grande, entonces aquí no se señala, pero aquí iría el punto. Entonces se desplaza hasta que nos quede solo este número entero, la coma. Entonces la coma se desplazaría 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares. Aquí se quedaría porque tenemos que quedarnos con un número entero. Entonces, como vimos, son 6 lugares. Y aquí está representado el exponente de 6, si es correcto. Aquí, pues, ya este número para representarlo en notación científica, como nos quedó aquí la coma, entonces se representa el 3, la coma y el 19, porque estos números pues no son ceros. Y así se representaría. Si vemos solo esto, pues ustedes sabrían que son 6, es decir, y es positivo, entonces se desplaza hacia la derecha, la coma. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y como vemos, se forma el mismo número que está acá. En el caso de un número más pequeño, pues aquí nos está representando la coma. Y como les decía, cuando está así, el número entero que ustedes van a poder pues deducir que es ese, es el primero que aparece después de todos los ceros. Entonces este sería nuestro número entero que tiene que quedar pues representado si lo convertimos a notación científica. Entonces de la coma se va a pasar 1, 2, 3, 4, 5 lugares hasta que pasemos el primer número que sea diferente a los ceros que hay, pues sabremos que este es nuestro entero, entonces sería la total cantidad de pues, lugares que se tiene que mover. Entonces, como vimos, son 5 lugares, que aquí está representado negativamente porque es un número más pequeño. Es importante que tengan en cuenta esto de que se representa negativamente. Y aquí, pues, como vimos los lugares, se representó de igual forma. Aquí el 2, la coma y ya 205. En caso de que solo lo vieran de esta forma y lo tuvieran que convertir a notación decimal, pues aquí vamos, menos 5. Entonces nos vamos a mover hacia la izquierda, 5 lugares, contando este entero. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, se le agregan todos los ceros necesarios y pues como vemos aplica
o queda igual que este número. Les voy a hacer